Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá, un gusto poder saludarles a todos ustedes en una nueva edición del podcast de Beto Astorga. Y el día de hoy, para hablar de un tema maravilloso que a mí en lo personal me motiva muchísimo, que es la alimentación. Y para eso tengo dos tremendos invitados. Vianney Macero, ¿cómo estás? Nutricionista, gusto de tenerte acá en el podcast de Beto Astorga y por supuesto, vecina, así que qué mejor. Hola Beto, feliz de estar acá, muy emocionada. Qué bueno, me da mucho gusto que estés acá. Y por otra parte también tenemos al doctor Vladimir Huber, que mucho tiempo nos costó juntarnos hasta que por fin logramos lo prometido, de poder juntarnos. ¿Cómo estás, Vladimir? Bien, gracias por la invitación. Hola. Un gusto también conocerlo. Sí, oye, bueno, qué rico que estén acá, estoy muy contento. Porque aquí estamos hablando de temas que son relevantes y para que nos ayuden a todos a poder desarrollar una mejor versión de nosotras y nosotros mismos. Que podamos, en el fondo, adquirir conocimiento, generar reflexiones que nos permitan madurar, crecer, etc. Y yo quería hablar con ustedes sobre la alimentación. ¿Cómo influyen los alimentos en nuestra mente? ¿Cómo los alimentos tienen esa influencia que es capaz de cambiarnos quizá un estado interno? Entonces quería partir por preguntarles eso. ¿Cómo nos influyen los alimentos en nuestras vidas? Partamos por ti. ¿Parto yo? Sí. Ya. Más que los alimentos, como que la nutrición, nos nutrimos de muchas cosas, no solo de los alimentos, pero en el fondo todo influye en nuestro bienestar general. Y cuando digo la nutrición me refiero es que se conocen dos tipos de nutrición, la nutrición primaria y la secundaria. La nutrición primaria vendría siendo todo lo que yo consumo. Este momento, mis relaciones, el material que consumo en lectura, redes sociales, todo eso me está nutriendo de cierta forma y eso impacta mi salud. Pero los alimentos sin duda que tienen un resultado o un efecto en que esto es una maquinaria. Y la maquinaria necesita materia prima para funcionar. Entonces, si yo trato de optimizar o tener una alimentación funcional que permita optimizar el uso de mi cerebro, mi sistema digestivo, de todo, obviamente va a impactar en que tenga un estado de salud o una percepción de mi bienestar mucho más óptimo que a estar consumiendo cosas que quizás no me están nutriendo. Claro, como por ahí. Perfecto. ¿Y usted qué opina al respecto, doctor Vladimir? Bueno, lo que comemos generalmente está procesado y eso lleva a una baja nutrición y una gran inflamación a nivel general y además inflamación no solo de los órganos internos, sino que inflamación corporal. Viví más de 20 años en Estados Unidos y es quizás el país La Matrix. Con mayor cantidad de personas con obesidad, lo que trae una serie de trastornos de hipertensión, problemas cardíacos y lo que se está transformando en pandemia, la famosa diabetes. ¿Ya? Tanto la 1, que es la de los niños muy pequeñitos, así como la 2, que se manifiesta después a lo largo de la vida. He trabajado con pacientes con diabetes 2 y se han sanado. Lo que según la medicina alópata o alopática, digamos que es la medicina oficial, no debe ocurrir, porque se clasifica como una de las enfermedades crónicas, que consideran como un 70% de las enfermedades que son crónicas, pero son crónicas de acuerdo al trabajo que se hace, es decir, considerar no solo un paquete de carne y hueso, pero sin pensamientos, sin emociones, sin campo energético en el cuerpo. Pero si tú trabajas los 4 aspectos de la persona, es decir, lo que llamo las 4 patas de la mesa, físico, mental, emocional, espiritual, energético, puedes lograr resultados que en realidad no debieran entre comillas, ocurrir. Y esto fue confirmado por el diabetólogo de una de las pacientes de la Clínica Santa María. No mi opinión, digamos, porque ahí yo no me meto. Pero él confirmó eso y quedó terriblemente confundido porque estaba ocurriendo algo que en sus 30 años de profesión no debía ocurrir. Y así una serie de aspectos.
Entonces el enfoque es vernos como una persona integral, no solo como Claro. carne y hueso. Somos bastante más. Y el campo sutil genera lo concreto. O sea, yo puedo alimentarme bien, pero si estoy muy estresado, si tengo pensamientos negativos, Una parte afecta a la otra. En el fondo. autoflagelantes, Claro. claro, es mutuo. Todo está conectado. Entonces necesitamos ese enfoque integral para una también salud integral. Claro, y bueno, yo lo voy a proponer desde un lugar que a mí me hace como un ruido, ¿no? Veníamos hablando en distintos episodios acá, diversos temas, y hay como una constante, pero ¿cómo nos alimentan desde que somos niños? No hay una educación con respecto a la alimentación, porque tendemos a comer mucho azúcar. Yo le digo, tendemos a envenenarnos constantemente, tendemos a consumir alimentos procesados y tendemos porque nuestra familia nos educó o porque las posibilidades fueron esas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenir o cómo nos podemos educar de tal forma que podamos aprender a alimentarnos de una manera más saludable sin descuidar las otras patas de la mesa? Claro. Ahí hay varias cosas, porque yo creo que en el fondo todo tiene que ser un balance. No creo que es o 100% esto y 0% el resto. Yo creo que en balance se puede vivir, y me ha pasado con pacientes que no, comentaste el azúcar. El azúcar hoy en día está demasiado demonizado. Efectivamente, un azúcar simple no es el óptimo o el ideal que lo consumamos de la manera en que lo hacemos hoy en día como sociedad. El azúcar está en todos lados. Hay alimentos que no tienen por qué tener azúcar. Ponte tu jamón, le ponen azúcar, además de nitratos, nitritos, muchos preservantes que son químicos que son pésimos para nuestra salud. Pero hay situaciones que, viéndolo como usted comentaba desde el punto de vista integral, en mi experiencia, hay pacientes que les da más tranquilidad poder comerse el alimento con azúcar de forma esporádica o ocasional que vivir con una restricción constante, que lo que te genera es un estrés crónico, que ese estrés crónico al final te va a terminar afectando la salud. Es peor. Es peor. Entonces, al final es como educarnos, como tú muy bien dices, la educación es esencial, y no tenemos educación en los colegios que te enseñan la pirámide de los alimentos, y sería todo, y no comas azúcar, y eso es todo, pero a la vez todas las colaciones que te mandan en el colegio es azúcar. Entonces, Claro. hay como un doble discurso que se tiene que ver desde la raíz. O sea, que haya educación en alimentación en los colegios debería ser algo primario, debe ser básico. Porque el no saber que podemos vivir con balance es lo que genera estos desequilibrios después. Porque el yo, ok, me tengo que restringir todo, es lo que me genera ese, ok, me lo quiero comer todo ahora. Y entender que los alimentos son alimentos y que podemos utilizarlos en nuestro beneficio de manera funcional, nos quita esa carga como, ay, no puedo comer esto porque esto es malo. Es como entender ya, si el 80% de las veces como alimentos antiinflamatorios, de origen natural, en pro de mi bienestar, como no solo físico, como bienestar físico, sino mantener claridad mental, tener energía, que hoy en día todo el mundo le pregunta y es como, no, estoy cansado todo el día, siempre tengo sueño. Eso no es normal, lo tenemos muy normalizado, pero eso también viene de parte de una alimentación que no está promoviendo un bienestar que te permita sentirte con energía vital, que es básico, como estamos vivos y el cuerpo responde ante los ciclos circadianos, que eso igual es otro tema por el que nos podemos ir, pero Claro. a lo que voy es que es clave la educación y entender cómo tenemos que comer, que nuestra alimentación debiese ser idealmente de origen natural. Y cuando me refiero a natural, es las cosas como vienen de la naturaleza. Como comentabas también, que comemos todo procesado. Hoy en día todo es procesado, y lo raro es encontrar cosas naturales. Entonces, ahí es como, esto es un problema de muchos factores, multifactorial, pero eso yo creo que es esencial, como la educación desde temprana edad. Mira lo que tocaste, porque finalmente el acceso a estos alimentos, también que quizás para algunas familias es mucho más barato comprar comida que de algún modo nos ocasiona inflamación, daño, que a la larga puede ser, y por otra parte también de la educación, las otras patas de la mesa que dice el doctor Vladimir.
que finalmente tiene que ver con que también no podemos descuidar entonces nuestro bienestar integral, nuestra salud emocional, nuestra energía, ¿no? Y desde su experiencia, ¿qué cree usted, Vladimir, que podríamos hacer las personas nosotros para poder adquirir un mayor grado de conciencia para que estas patas de la mesa estén más sólidas y nos permitan sostenernos? Bueno, hay un tema que viene de base, y es que en la carrera de medicina no se estudia salud. Entonces, bajo ese enfoque, si vamos a la etimología de la palabra, no existe la salud. El Ministerio de Salud en realidad es Ministerio de la Administración de la Enfermedad, porque en la carrera de medicina se estudian enfermedades, Claro. pero no se estudia una salud integral de la persona. Por eso que los médicos no saben de lo Qué que... importante lo que está diciendo. Bueno, es que sí, hay muchos temas más profundos y nos metemos ya en la economía y todo eso. Pero para no entrar en tanta discordia. en tanta discordia, nos queda a nosotros como individuos, como familias, ocuparnos de ello, en vista que la gente que en teoría debiera estar ocupada de ello y que les pagamos el sueldo porque sale de nuestros impuestos, no saben hacerlo porque no están preparados para ello. Ahora, ¿por qué no se enseña salud? Ya, ese es otro tema. Pero el cuento es, volviendo al tema de la diabetes, que es algo bien curioso, ¿por qué alguien va a buscar tanto azúcar, tanto dulce en general? Y generalmente es porque falta en su vida emocional. Es decir, hay una carencia afectiva, de allí que si jugamos un poco con la palabra, dulce, dulzura, afecto, ternura, amor. Entonces, algo afectivo, hay una carencia afectiva que yo quiero suplir afuera, pero la carencia no está afuera, está adentro. Claro. Y es emocional y es carencia afectiva. Pero yo la quiero tapar con dulce. Pero bueno, el día del níspero, por no decir otra cosa, eso va a ocurrir ya que la carencia no es externa, sino interna. Llevándolo al otro lado, al tema de la sal, ¿ya? ¿Por qué necesito tanto salobre, tanta sal en mi alimentación? Generalmente se ha visto que son personas que les falta sal en su vida, es decir, sabor. Suelen tener vidas planas, suelen tener algo que es bastante fome, por decirlo en chileno. Y desde ese punto de vista, nuevamente están buscando afuera, sanar afuera la carencia que tienen adentro. Entonces vivimos afuera, en vez de irnos hacia adentro y ver qué es la carencia que yo tengo dentro. Claro. Y ahí no voy a necesitar esos alimentos que sí me causan daño, pero busco hacer ese equilibrio que nunca va a llegar. Porque como decía, la carencia es interna, generalmente afectiva. Claro. Miren, y yo les quiero hablar de mí un poco, a ambos. A mí me pasa que yo tengo rosácea, ya por diversos temas. Yo también he ido investigando, soy una persona con hartos recursos internos como para poder indagar y más o menos entender de dónde proviene. Y dentro de mi investigación, con lo mateo y estudioso que soy, yo me di cuenta que existe alimentos que inflaman, como hemos estado conversando, y que también existen dietas antiinflamatorias. Entonces, una vez estaba aprendiendo sobre aromaterapia y llegué a un doctor que planteaba de que en el fondo las enfermedades y la depresión provienen de infecciones en el intestino. O sea, había todo un estudio, unos papers que él había publicado y habían leído. Yo les quiero preguntar a ustedes, en el fondo, es como uno, entender, para que la gente también entienda, por qué nos inflamamos y cuáles son aquellos alimentos o aquellas dietas que nos podrían favorecer y que nos podrían ayudar a mejorar nuestro estado interno o nuestra salud. Ya les tiré la pregunta. Tírense el cachipún que parte, no sé. Ya, yo he partido todas, parte usted. Bueno, a ver, la inflamación es un estado en que se... A ver, vamos un poquito más abajo. Química y biología, que es lo que se suele estudiar en todo lo que son ciencias médicas o relacionadas con la salud, tienen una base, como todo en la vida, y es la física. Y en la física vamos al átomo
que en teoría en los años 40, la Segunda Guerra Mundial, era lo más pequeño, no era divisible, por eso la palabra átomo ya no es correcta. Tomo en griego quiere decir lo más pequeño, o sea, que no se puede dividir más. Y el A es eso, el no divisible. Pero ahora han descubierto que sí se puede llegar a los bosones, a los quarks, etcétera, que son divisiones del átomo. Entonces la palabra átomo ya es incorrecta. Por los aceleradores de partículas, ya en Suiza, claro, y está en el Francia. pasado, en el fondo. Claro. Entonces, todo vibra. Y dependiendo de la vibración en que uno esté, es cómo contrae o no contrae enfermedades. Si no fuera así, sería más democrático y cuando hay un virus, un germen, un microorganismo X, los afectaría a todos por igual. Pero ¿por qué alguna gente se enferma y otra no? Porque la enfermedad entra cuando uno está en vibración baja. Cuando esa vibración sube, en base a ir trabajando temas mentales y emocionales, alimentación adecuada y todo lo demás, un nivel bajo de estrés, etc., entonces la vibración sube. Y ahí no encaja ese cuerpo extraño que quiere entrar en nuestro organismo. Entonces, por eso que dicen que una alta vibración es la mejor protección, vacuna, digamos, que tú puedes tener. Pero eso tampoco se estudia en las cátedras de medicina, lo cual no deja de ser bastante interesante. Otro día podemos hablar de eso. Pero el tema es, yo me puedo proteger en la medida que yo me fije en lo interno mío y como externo aquellos alimentos, pero me puedo alimentar muy bien, pero si estoy en un estado de neurosis bastante complicada o cualquier otro trastorno mental, esos alimentos, por muy sanos que sean, no me van a dar buen resultado. De hecho, se ha visto que en las guerras mundiales era muy sana la alimentación de la Alemania nazi, por ejemplo, pero los resultados están a la vista, no conduce a un pueblo a algo sano, como pueblo, como persona. Entonces, ¿de qué sirve eso? Entonces, necesitamos, tal como mencionaba, un equilibrio. ¿verdad? El Entender equilibrio. que somos seres integrales. Claro. No somos solo lo que como, solo lo que pienso. Al final somos el compendio de todas las cosas. Y la inflamación, si bien es un estado transitorio, que es una respuesta normal del cuerpo, en referencia a lo que tú comentas en tu caso, la rosácea, no es normal mantener estados inflamatorios de forma crónica. La inflamación es una respuesta normal. Si yo me caigo y me pego, probablemente voy a ver físicamente hinchazón, eso va a generar calor y eso luego pasa. Son estados transitorios. Y lo mismo puede ser algo físico, algo mental. Es normal que yo de repente tenga una emoción que se me causa por alguna situación y lo normal es que eso transite, como que pasa y va. Cuando yo me quedo con la emoción y no la quiero soltar, ahí empieza ya a haber inflamación y no es alimentación. Y eso te puede generar una rosácea y no tiene nada que ver con la alimentación. Eso te puede generar síndrome de colon irritable también, que es algo que yo creo que la gran parte de la población hoy en día tiene, porque no tenemos un buen manejo emocional. Y en psiconutrición se ve mucho eso, que en el fondo lo que uno no digiere o no metaboliza en el fondo emocionalmente, tendemos a lo primario, que es como uno era una guagua y uno lloraba y le daban al tiro un calmante que era la leche de la mamá, la leche materna. Claro. Y estamos como de cierta forma como configurados inconscientemente a que los alimentos palatables nos van a ayudar a bajar esas emociones. Entonces, si yo todas mis emociones las estoy metabolizando con alimentos, yo no estoy metabolizando mis emociones, por ende yo simplemente las estoy tapando con comida, con placer, con, ok, todo está bien, dopamina. Porque dopamina a la vena. Y lo mismo pasa con el resto de las cosas. Si yo no estoy gestionando bien mi bienestar integral, como comentaba, no es solo que yo coma, porque hay gente que come cualquier cosa, pero está perfecto. Y eso a mí me parece súper interesante, porque hay que ver entonces toda la persona. Personas que son muy felices y están bien con la vida. Entonces, y un estudio de hecho, que había dos grupos de conejos y a uno se les daba una dieta alta en colesterol. No sé si lo han escuchado.
Sí, súper interesante porque no sé si tú lo conoces. A un grupo se le da una alimentación alta en colesterol, como para subir el colesterol, y al otro grupo no. Y a este grupo que se le daba, o a los dos grupos se les daba, pero a uno, la cuidadora, cuando se los daba, les hacía cariño, como que compartía un poco más con los conejos, y los resultados fueron completamente distintos en los dos grupos. Y si te fijas, la alimentación era la misma. Claro. Entonces es súper interesante entender que, o más No que solo el interesante, alimento. importante, como nuestra inflamación o la inflamación que hay hoy en día a nivel social de forma crónica es un tema de que no nos estamos gestionando bien, ya sea por la alimentación, lo que tú comentabas de los recursos. No necesariamente la alimentación más sana es más cara. Eso quizás yo creo que es una creencia que tenemos por la falta de educación que hay a nivel social, porque hay opciones. Pero Qué bueno tenemos escuchar eso, porque en el que- fondo Sí. uno tiende a creer eso. Sí, de que es totalmente. caro alimentarse bien. Sí, pero es porque, claro, las cosas que ya vienen, que te venden como saludables, que son otras estrategias de marketing al final, como que esto es mucho más saludable, son más caras, son productos al final, seguimos en lo mismo, son alimentos procesados, pero las verduras, los alimentos, la papa, como los alimentos naturales de la tierra, no son mucho más caros que las opciones que hay. Si nos ponemos a revisar un kilo de camote, te va a salir lo mismo que un kilo de tallarines, solo que los tallarines te lo venden en formato de 400 gramos y tú piensas que estás pagando menos, pero al final, si vemos por kilo, es distinto y nutricionalmente son alimentos completamente distintos. Entonces, como respuestas inmunes que se dan, como tú comentabas, la depresión y todo, si bien hay un componente de desbalance a nivel de químicos cerebrales, también hay un componente importante de las decisiones y el estilo de vida que tenemos a que se gatillen esas enfermedades o no. Entonces, es vernos de forma integral, que es algo que lamentablemente no vemos mucho hoy en los centros de salud. Tú vas y te atienden por, me duele el dedo, ok, solo voy a ver el dedo. No voy a ver absolutamente nada más de ti que pueda tener relación con el dedo, porque no sé si... Nos falta alguna visión más holística. Exactamente, Claro. integral, como entendernos que somos integrales. Yo no soy solo lo que como, no soy solo lo que pienso, no soy solo el movimiento que hago. Soy lo que siento, lo que percibo, lo que Exacto. transmito. Y en relación a eso, en Estados Unidos hicieron un estudio con bebés relacionado con los conejos. ¿En serio? Y tenían bebés prematuros todos, de 6, 7 meses de gestación. Y tenían 30, sí, pero incubadoras, que es donde tienen que estar, ¿no? Claro. 30 allá y 30 acá. A una les daban la alimentación, a todas les daban la misma alimentación, claro, adecuada a sus meses de gestación y todo. Y como se ve el progreso de un bebé prematuro, es su peso, básicamente. Claro, los incrementos. Entonces, los de acá tenían la diferencia que tenían las tapas de las incubadoras que son transparentes para poder ver al bebé, porque vienen como tapados, como una Claro. caja. Sí. Tenían unos hoyitos por donde tú podías meter la mano y hacerle cariñito en la cabeza, rascarle la guatita, hacerle masaje en los pies, qué sé yo, y le decían cosas bonitas también. No hallamos la sobra que te podamos llevar a casa, estamos preparados para ti, te queremos mucho, etc. Y aparte de lo táctil, ¿ya? El contacto de piel, que es fundamental. Y a los de acá le daban la alimentación correcta y no les decían nada, ni los tocaban. Y en eso se relacionan, bueno, los de acá, en la mitad del tiempo se fueron a casa que los de acá. O sea, aumentaron el doble de peso con exactamente la misma alimentación. Y ahí viene el tema de la piel. Hay unos estudios que muestran que niños que no han sido tocados, que no han sido abrazados, acurrucados, que decimos, pueden tener tendencia a una esquizofrenia. Mira. Wow. Así de grave. Claro. Porque la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, por supuesto, es nuestra comunicación con el mundo externo. Claro. Entonces, tanto a mí me sirve para abrazar a alguien, hacerle muestras de cariño, etcétera, como también rechazar. Y es mi primera protección, lo que hablábamos antes, como sistema inmune, a todo lo que viene de afuera. Entonces, la piel es fundamental y depende de cómo ha sido el contacto familiar,
es como eso se va desarrollando y el tipo de trastorno en que puede derivar. Claro, es súper importante. Sí. Ustedes vieron un estudio que hay, no recuerdo el nombre de la persona, pero del estudio que demostraba que en el fondo incidía también, porque todo vibra finalmente, nuestro cuerpo está compuesto en gran parte por agua, entonces la vibración producía un impacto tremendo en la célula. Y ahí venía el poder de la palabra. El poder de la utilización del lenguaje, de la intención medible, porque estamos hablando de algo medible. Por ejemplo, el doctor Joe Dispenza en su libro Deja de ser tú, él hace mucho hincapié en eso, de que podemos medir el impacto incluso hasta de nuestros pensamientos. Entonces, quizá ese impacto que recibe el bebé, no solamente, claro, por el contacto físico, le transmite una energía. Por supuesto. Le transmito mi vibración y sus células están vibrando en comunión con la mía. Bueno, ahí surge Dispensa, que vino a Chile hace unos años. Sí, estuvo acá. Lo fui a ver allá a Espacio Riesgo. Ahí estuvimos. Claro, y él menciona a Masaru Emoto, que es como el padre de estos estudios. Él es. Que es un Qué bueno que dijo el nombre. Falleció hace poco. También estuvo en Chile hace unos años antes. Sí. Bueno, y él hacía estudios con agua, que después se congelaba a menos 4 grados centígrados. Y los fractales. Claro, los fractales, y en unas decían puras atrocidades. Te quiero matar, te odio, eres horrible, te odio, qué sé yo. Y con intención. Y a las otras, lo opuesto. Te quiero mucho, eres tan linda, mira cómo estás ahí conmigo, acompañándome, etcétera, etcétera. Y las de acá formaban unas cosas horribles. Cuando la ponían en menos 4 grados y le tomaban fotos con microscopio electrónico, se veían unas cosas maravillosas en las de acá, y en las otras, de las palabras de odio y todo eso, unas imágenes horribles. Sí. Y eso mismo se vio en un estudio que se hizo en Londres con prisioneros, gente de las cárceles, con psicopatía, psicópatas, y le ponían el agua cerca de ellos y ellos le hablaban al agua. Y se formaban las mismas cosas horribles de esta otra que habían visto con palabras muy feas, ¿no? Y también desechos de aguas de ríos que traen desechos industriales. Y también eso lo equiparaban a agua puesta con discursos de Hitler. ¡Wow! Entonces, tu cuerpo, tal como dices, claro, está vibrando, porque todo vibra. Todo es energía, todo es átomo, como mencionábamos antes. Y al estar vibrando, la pregunta es de qué manera vibra. Y cuando tú eres cariñoso con un niño, lo respetas, le haces cariño, tanto de palabra como abrazarlo, contacto físico, todo eso, ese niño va a crecer más sanito. Va a crecer, pero una salud integral. Claro. No solo que no se enferme, el no enfermarse es muy relativo. Autoestima, claro. Influye en todo el desarrollo de la persona, claro, al final. Que a su vez le beneficia en su salud física y mental también. Claro. Es como que todo está junto. Se retroalimenta. Es un ciclo para construir este equilibrio. Oye, bueno, les quiero dar las gracias por haber venido a este podcast, a este episodio. A todas las personas que nos están viendo, recuerden compartir este episodio con todas aquellas personas que usted cree que le puede ser útil. Déjenos en los comentarios, suscríbanse, coméntenos qué les ha parecido, qué opinan ustedes, qué les ha funcionado y cuál es tu idea, tu visión sobre la alimentación. Y para ir cerrando, me gustaría hacerle una pregunta más a cada uno. Quiero partir primero contigo, Vianney. Perfecto. Me gustaría preguntarte, ¿qué alimentos tú consideras de forma personal que son superalimentos o antiinflamatorios que deberían sí o sí estar en nuestra dieta para mejorar nuestra calidad de vida? Perfecto. Mira, ahí primero yo creo que es clave que empecemos a consumir, si es que no lo estamos haciendo, alimentos probióticos de forma diaria. Y los probióticos suelen ser alimentos fermentados como lo son el kéfir, la kombucha, el chucrut, el kimchi. Hay una serie de alimentos que son probióticos porque son beneficiosos para las bacterias de nuestro intestino. Y está demostrado que el intestino tiene una relación muy importante con el cerebro, si por algo se conoce como el segundo cerebro. Entonces yo creo que eso es clave. Hay personas que, por ejemplo, dicen, sí, los lácteos son súper inflamatorios, que en
en línea de lo que me comentaste antes. Pero, por ejemplo, el kéfir, que es un lácteo, es un alimento que es cero inflamatorio. Entonces, algo que es importante es que nos vayamos con la idea de no meter a los alimentos en sacos como que esto es bueno o esto es malo, sino entender de qué está formado cada alimento y cómo nos puede funcionar. Entonces, por ejemplo, los fermentados o los alimentos probióticos, todos deberíamos consumirlos, por lo menos una vez al día, idealmente. Si no, ojalá 3 veces a la semana. ¿Y sirven los chamitos, estos chiquititos? No, por favor, no. Qué bueno todo que, natural, debería ser natural. Sí, qué bueno que te lo pregunto, porque tú me Claro. dices eso y lo primero que yo pienso es... El chamito, "Puta, me sí, sirve un y chamito". es típico, porque a veces en consulta pregunto, ya, ¿y consumes probióticos? Cuando estamos hablando de la parte intestinal. Y sí, me tomo un chamito, 1 al día. Y yo como, no, por favor, eso es la peor calidad nutricional que puedes encontrar en probióticos. Siempre partir de una alimentación natural. Y natural es el alimento como viene. O sea, obviamente hay alimentos procesados. Si yo hago kéfir en mi casa, estoy procesando el alimento. Está pasando por un proceso que lo convierte de una cosa, que es la leche, a otra, que es el kéfir. Claro. Pero es muy distinto eso a que yo agarre un chamito y vea la lista de ingredientes donde el primer ingrediente es azúcar. No es que el azúcar sea mala, pero si tú estás comprando un probiótico, debería ser probiótico, no debería ser azúcar. Si tú querés comprar azúcar, compra el azúcar normal, en la bolsa de azúcar. Pero entender qué es lo que estamos comprando, educarnos, empoderarnos, leer los etiquetados, no es creerle a la publicidad que dice, esto es un probiótico, tómatelo 1 al día. Perfecto, me lo tomo. No, hay que cuestionarnos, ¿por qué es probiótico? ¿Qué tiene? Voy a leer los ingredientes. Ya, estos son los ingredientes. ¿Y qué es un probiótico? Porque un probiótico no debiese ser azúcar. Entonces, chamito, por favor, no lo consuman. Chamito no, bueno, que no No, escuchó y el 1 al día tampoco. No escuchó el 1 al día y el chamito, lo siento, se fueron jubilados, ¿ah? Un detalle son los antibióticos, que lo que el antibiótico de farmacia puede que te mate los bichitos malos, pero también te mata los buenos. Mata todo. Claro, y destruye tu sistema inmune, que es lo que tú tienes como defensa. Sí. Eso por un lado. Pero están los antibióticos naturales. ¿ya? El ajo. Ajo, cebolla. Jengibre. Cúrcuma, merquén, miel, ojo, miel de apicultor. Claro. Por supuesto. Que suena como redundante, sí, pero es verdad. Pero es que sí, lo hacen las abejas, pero el que compra en el supermercado viene con una serie de cosas que le quitan, otras que le agregan, no se sabe. Claro. ¿Ya? Entonces, ojalá la más pura posible. del panal de abeja a la mesa, por así decirlo. Como volver a lo natural, al Claro, final, si esa es la clave. claro. Obviamente, estamos inundados en opciones fáciles y prácticas para que no gastes tiempo en cocinar, pero hay que pensarlo como, ok, si no lo gasto en cocinar, después lo voy a gastar en el doctor nomás. Como el tiempo lo dedico a cuidar mi salud, o después lo dedico a hacerme cargo de la enfermedad que ya no puedo hacer nada. Y la calidad de vida va a ser mucho más baja en la medida que estés tomando medicamentos, estés yendo constantemente al médico, etcétera. Claro. Oye, bueno, y la última pregunta para ti, Vladimir, es que me gustaría saber, desde tu expertise y desde tu área, ¿cómo ves tú, por ejemplo, la educación del futuro? ¿Qué necesitaríamos aprender para poder tener las 4 patas de la mesa un poquito mejor? Bueno, en cuanto a que la salud no existe, ya que es administración de la enfermedad, lo que se practica, la educación tampoco existe. Y no es que lo diga yo, lo señala la UNESCO, que es la encargada de la Organización de las Naciones Unidas, encargada de la educación, salud y arte y cultura. Ponen como uno de los requisitos para que algo se pueda llamar educación el pensamiento crítico. Es decir, lo que hace el niño cuando es chiquito, de 4 años más o menos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro, mamá? ¿Por qué el cielo es azul? Y dice, ay, Juanito, vaya a jugar afuera. Mira, ahí está su amigo con la pelota, me vuelve loca, tengo cosas que hacer. Pero eso justamente es lo maravilloso. Pero como decía Picasso, los niños nacen creativos hasta que entran al colegio. Y ahí, bye creatividad. Claro. Porque no hay pensamiento crítico. Se formatea a los niños igual que un disco duro. Y por eso que salen todos iguales. De allí la canción y el video de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Claro. O sea, otro ladrillo en la pared, porque todos los ladrillos son iguales. Y eso es lo que se busca. Entonces tú encajas muy bien en un sistema en el cual naces, te educan, entre comillas, trabajas 40, 50 años, te jubilas y chao, pero cero contribución. ¿Y te dedicas cero... a cuidar a tu enfermedad ahí? Claro, claro.
En vez de tú aportar algo, estás todo el día preocupado, hoy me toca ahora el medicamento esto, tengo que llamar al doctor, no sé cuánto. cuánto. Y cambiar un poco estos paradigmas sobre los cuales nos hemos ido repitiendo generación tras generación. Claro, pero si hay una educación real, entonces la persona se desarrolla de manera integral, en esas 4 patas de la mesa. Tenemos que entonces mirar de forma más holística, más integral, e instalar este nuevo formato de observar el mundo, creo yo. Igual me atrevería a decir que eso yo siento que ahora está empezando. Como que estamos cuestionándonos más. O no sé si es como yo estoy en el medio, lo veo, digo... Sí, pero el Ministerio de Educación, por ejemplo, Claro. tiene muchos problemas con la educación Montessori, Waldorf, Etienne y muchas otras similares. Les ponen peros para poder entrar a la universidad, no reconocen sus estudios, etc. Y como decía María Montessori, los niños son sus maestros. Yo lo llevo un paso más allá y digo que los niños son los maestros. Es decir, un famoso doctor en psicología hablaba que cada generación es más evolucionada que la anterior. Bueno, si ese es el caso, ¿por qué el menos evolucionado le da clases al más evolucionado? No debería ser al revés. Son paradojas interesantes de revertir y de quebrar. Es una forma de mantener el status quo y que las cosas nunca cambien. Exacto, y que se mantengan. Bueno, quizás ese es tema para que podamos hablar en otro episodio. Muchas gracias a ambos por haber participado. Me siento muy contento y muy agradecido de su contribución hacia no solo este podcast, sino también a todas las personas que nos ven. Vianney, muchas gracias por haber venido. No, me encantó tenerte aquí. A mí igual, ¿Sí? lo pasé muy bien. Ah, qué bueno. Entonces estamos en la misma sintonía. Igual usted, querido Vladimir, me encantó tenerlo acá. Es una tremenda persona. Nosotros nos conocemos hace más tiempo y nos debíamos ya estos abrazos. Así que feliz. ¿Ah? Gracias, Beto. Gracias por compartir. Gracias. Eso. Nos vemos entonces en otro episodio aquí en el podcast de Beto Astorga. Que estén súper bien. Chao. Vamos a comer una hamburguesita por ahí.